Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. El tema es formalización empresarial y el aseguramiento social. En esta tarde, más que transmitirles una gran cantidad de información, esperamos que también sea un conversatorio para que ustedes puedan consultar y puedan aclarar muchas dudas o algún interés en particular que tengan sobre los diferentes regímenes del aseguramiento social. Tenemos con nosotras esta tarde a la licenciada Calderón, quien va a estar apoyándonos por parte del Seguro Social. Así que vamos a hacer una breve introducción y posteriormente estará la licenciada Calderón trabajando ya todo el tema de aseguramiento social. Muchas gracias. Así que vamos a compartir la pantalla para que demos inicio. Bueno, el objetivo de esta jornada es promover en las personas participantes la cultura de la formalización, así como los beneficios y las responsabilidades del aseguramiento social. Es bien importante que tomemos en consideración este concepto de formalización de mi empresa. Vamos a partir del concepto de formalización como un proceso que llevan a cabo las empresas para incorporarse en la economía formal. Este concepto, de acuerdo a la OIT, tiene 3 dimensiones. La primera dimensión está relacionada con los registros, con las concesiones de licencias por parte de las autoridades nacionales y municipales. Generalmente conocemos mucho esta parte. Decimos, bueno, voy a sacar mi registro de la alcaldía, voy a sacar el registro de IVA, registro de NIT, y hablamos mucho de los registros y decimos, sí, yo ya inicié o yo ya formalicé mi empresa, ya tengo tales registros. Esa es una parte, pero también la otra dimensión que tiene la formalización es aquella que tiene que ver con el acceso a la seguridad social para las personas propietarias de sus empresas, así como también para los empleados y empleadas. Y es en esta en la que nos vamos a concentrar esta tarde. Pero también tenemos la otra dimensión que tiene que ver con el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, entre otras cosas en materia de impuestos, porque también si la formalización conlleva también el pago de impuestos, el pago de las cotizaciones para la seguridad social, el pago de cotizaciones para la AFP y todo aquello que involucra la legislación laboral, porque también es importante, porque si no pagamos también estos impuestos o estas cotizaciones, pues entonces no podemos tener hospitales, no podemos tener seguros, no podemos tener mejores calles, escuelas, etcétera. Entonces también, ¿verdad? Es ahí donde se van retribuyendo todos esos aportes que hacemos como personas empresarias, emprendedoras y también las personas empleadas, ¿verdad? Que estamos también obligados a pagar los respectivos impuestos. Todo esto, ¿verdad? Nos lleva también a considerar que la formalización empresarial es clave para incrementar la productividad. No es lo mismo que yo esté trabajando sin un seguro social a que yo me sienta más motivada, más cuidada, más protegida, porque en mi empresa estoy asegurada o yo como propietaria también me he asegurado y he asegurado a mis familiares, a mis empleados, a las personas que trabajan día a día. Entonces eso nos va llevando a incrementar la productividad y por lo tanto se beneficia nuestro país también. Ahora, en cuanto a qué es la seguridad social, les voy a compartir rápidamente un concepto que es tomado de la OIT, en el cual nos dice que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos
y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso y en particular en aquellos casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. La seguridad social, también vista como un derecho humano. La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico desde la Declaración en Filadelfia de la OIT en el año de 1944. Y en su recomendación también de la seguridad, en su recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, en 1944 también hubo otra recomendación, y es así como constituye también un derecho que está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En cuanto a las estadísticas claves que tenemos según la Organización Mundial del Trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, nos explica que solo una de cada 5 personas en el mundo dispone de una cobertura adecuada en materia de seguridad social y más de la mitad de la población mundial no tiene ningún tipo de seguridad social. Y en los países de ingreso medio, la cobertura de seguridad social por lo general oscila entre un 20 a un 60% de la población. Pero ahora veamos cómo está nuestro país. En El Salvador, según la encuesta de hogares de propósito múltiple, de cada 100 personas que están ocupadas, 35 están afiliados o están cubiertos por algún sistema de seguridad social, público o privado. Solo que las estadísticas varían. Si estamos hablando de la zona rural, vamos a pedirle a José Hernández si nos hace el favor de apagar su micrófono. Gracias. Así vemos como en el área rural solo el 18.9% está cubierta y en el área urbana tenemos un 43%. Por otra parte, también se observa que un 35% de las mujeres ocupadas está cubierto por un sistema de protección social y un 34.5% en el caso de los hombres. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Estamos clasificados dentro de los países de renta media, pues todavía, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Debemos de trabajar mucho para poder avanzar en esta cobertura. Tenemos a Grecia. Díganos, Grecia. Está apagado. Sí, disculpe, buenas tardes. Solamente una pregunta, como para agilizar los trámites, ¿qué es lo más recomendable? Porque a veces hay trámites demasiado burocráticos. Cuando pueda, por supuesto. Ahora Gracias. sí, está mucho más fácil, pero ya le vamos a dar la participación a la licenciada Calderón y ella les va a aclarar cómo. Pero sí, ya está mucho más ágil. Muchas gracias, Grecia. Gracias. Esperaré. Gracias. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Algunas de las ventajas que tenemos cuando formalizamos nuestra empresa, ya ustedes conocen, ¿verdad? Una mayor oportunidad para tener acceso al crédito y servicios financieros. También como empresarios y empresarias, pues también tenemos una mayor credibilidad y confiabilidad ante nuestros clientes. No es lo mismo, ¿verdad? Que solo demos un recibo a que tengamos ya una factura, tengamos un mayor reconocimiento, ¿verdad? De nuestra marca, de nuestra empresa. Tenemos un mejor posicionamiento ante el mercado también. Ya podemos competir en mercados formales de mayor valor. Tenemos una mayor oportunidad de hacer negocio en línea o en e-commerce, porque para tener los posts, para poder hacer las transacciones,
debemos de tener algún grado de garantía ante nuestros clientes, ¿verdad? Y si no estamos registrados en ninguna instancia o en las instancias correspondientes, pues entonces pues nadie va a querer hacer compras en línea con una persona que no conoce. También el acceso a los servicios para el desarrollo empresarial. Hay muchas oportunidades, muchas veces de capital semilla, capital para crecimiento, fondos concursables, capacitaciones especializadas que son para las empresas que ya dieron cierto salto o ciertos pasos en el proceso de la formalización, y también reduce la vulnerabilidad de los empleos, también incrementa la productividad. Eso pues ya le voy a generales, ¿verdad? Relleno de huequín, carne picada, chuleta de res, encebollada. Tenemos aquí un micrófono. Vamos a pedir si nos lo apagan, y si no vamos a tratar de apagarlo desde acá. Un segundo, por favor. Bueno, continuamos. Sí, pedirles nada más si mantienen sus teléfonos en modalidad silencio para no interrumpir también y estar desde acá modificando. Bueno, ya para ir cerrando con mi participación, quizás a nivel de reflexión, ¿verdad? Hablamos sobre la seguridad social en tiempos de pandemia, una necesidad y un derecho. Les Neri, si me hace el favor de ponerlo en silencio. Neri Sánchez. Les invitamos a que trabajemos para lograr una mayor seguridad social como un eje fundamental en el desarrollo humano, social y económico. Así que dejo con ustedes a la licenciada Andrea Calderón del Seguro Social. Solamente verifico los micrófonos para darle a ella ya su participación. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto y estoy a la orden. Mi nombre es Ana Dolores Cuellar de CONAMIPE, y ponemos a la disposición el correo de formalización @conamipe.gov.sb, o nos puede llamar también al 2592-9001. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Tengan todos un muy buen día. En esta oportunidad, mi nombre es Andrea Calderón y voy a tener el gusto de conversar con ustedes acerca de ciertas interrogantes que pudieran estarse generando en cuanto a la seguridad social. Como muy bien el ingeniero Cuellar compartió con ustedes el tema muy importante sobre cómo se ha abordado lo de la seguridad social en el mundo, ¿verdad? A través de la historia. Y es que esta idea no fue algo que se generó aquí en el país, ¿verdad? Sino que esto viene de hace mucho tiempo, muchos años atrás, y quizás con la iniciativa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se volvió algo muy importante y básico, ¿verdad? Para todas las sociedades. Así es de que poco a poco ha ido evolucionando todos los países, a nivel de Latinoamérica también, y pues cabe recalcar que El Salvador pues es uno de los países que tiene el menor porcentaje o tasa de cotización para poder tener acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Y prestaciones económicas. Es importante que vayamos considerando tener un poco más amplia la idea sobre lo que es la seguridad social, pero también a modo de conversatorio, como bien lo comentábamos por acá, solo vamos a ver un par de preguntas que están en el chat. Dice acá de Mercedes, dice que tiene una consulta. Si una persona se puede emplear en 2 empresas, ¿y qué consecuencias tendría si en las 2 le descuentan seguro? Ah, qué buenas preguntas, ¿verdad? Porque es cierto, esto es parte de las preguntas que normalmente se hacen, y comentarles que sí se puede inscribir en 2 empresas. De hecho, el ejemplo más claro que nosotros prácticamente es el que tomamos en cuenta o citamos, es el de los médicos, porque los médicos pueden trabajar en un hospital público, en el Seguro Social, un hospital privado, tener su clínica privada, y en todos
debe de estar incorporado en la planilla, ¿verdad? Incluso si él está como empleador, también debe estar incorporado en la planilla. No hay ninguna consecuencia, o sea, un riesgo, sino que lo que sucede es que obviamente si cotiza en todas, pues cotiza probablemente más del techo de cotización. Hay que tener en cuenta que para el Seguro Social el techo son $1,000. Entonces, si sus salarios suman más de $1,000, se le cotiza, hay un exceso de cotización que hay que devolver, ¿verdad? Para esto hay un trámite que se puede hacer en el área de control de ingresos y pues vamos a dejar acá los contactos para hacer más específicos sobre el trámite, pero sí se les está devolviendo, ¿verdad? Cada año o cada 2 años, que es el plazo máximo para poder reclamar un exceso de cotización, pero debe ser reportado, o sea, según la ley del Seguro Social, en el artículo 3, media vez haya relación laboral, el patrono está en la obligación de reportarlo. Es importante que vayamos pues despejando dudas. Creo que vamos a despejar esta última que estaba. Vamos a iniciar con esta pequeña presentación y luego le vamos a seguir dando seguimiento a esto que estamos compartiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien, el objetivo de esta conversatorio pues es dar a conocer estos fundamentos legales, ¿verdad? Sobre el beneficio de la afiliación y cómo yo cumplo, pero también gano, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que nosotros buscamos. Como Oficina de Asesoría Técnica en Seguridad Social, que es la oficina de donde yo estoy destacada, pues ese es el servicio que brindamos. Dar ese acompañamiento a todos los empleadores, incluso también a los emprendedores, porque es un reconocimiento, ¿verdad? Ustedes como empleadores son los financistas más grandes de la institución, ya que si bien están cumpliendo con una obligación, también están contribuyendo de manera solidaria a esta seguridad social, ¿verdad? Que se construye a través de todos los aportes que se recaudan mes con mes y sirven pues para prestar el servicio a la población que lo requiera, ¿verdad? Esta oficina, aparte de dar este tipo de charlas, también impartimos otros temas, ¿verdad? Relacionados al aseguramiento de diferentes regímenes, de beneficiarios, temas relacionados a los beneficios económicos, ¿verdad? Y el uso de la plataforma virtual. Vamos tratando de desarrollar estos temas. De hecho, pueden ir suscitando otros temas más adelante, pero por el momento que quizás lo que nos acontece es el tema de las consultas que se tienen, ¿verdad? El desconocimiento que muchas veces tenemos sobre ello y que es muy importante tener claro. Una de las preguntas frecuentes que normalmente se nos hacen es la siguiente. Y esto lo hemos ido viendo, ¿verdad? O destacando en las diferentes experiencias que hemos tenido dando las capacitaciones en CONAMIPE. La pregunta es, dice, ¿qué hacer si los trabajadores que se contratan no son formales? Esa es una de las preguntas que siempre vemos por ahí. Y dice que, o que son inconsistentes en el cumplimiento de horario o actividades laborales. ¿Será que tengo que agregarlo a la planilla o será que no estoy en la obligación de agregarlo a la planilla, ¿verdad? Entonces, hay que determinar ciertas cosas y es lo que hemos platicado la mayoría de veces, que la formalidad con que se trabaja siempre va a depender del empleador. Es decir, el empleador es quien establece las reglas del juego, ¿verdad? Es decir, la manera en la que usted determine cómo va a ser el contrato de esta persona, de este talento humano, eso lo determina el patrón. Si bien es cierto, como empleador se tiene una necesidad de obtener esta mano de obra calificada, también por la otra parte se tiene la necesidad de contar con un ingreso, ¿verdad? Entonces es importante que balanceemos. Nosotros tenemos un par de sugerencias en este caso, como por ejemplo el elaborar un contrato de trabajo, ¿verdad? El cual debe ser firmado por ambas partes, en donde se establezca, ¿verdad? El nivel de compromiso que se adquiere, porque si bien es cierto, el contrato de trabajo verbal existe, ¿verdad? Es decir, no
no vamos a establecer que eso no es legal, como no, claro que sí, ¿verdad? Usted puede determinar que está contratado verbalmente, ¿verdad? El Código de Trabajo lo respalda. Lo único que el contrato físico es mucho más respaldo todavía, porque ahí se establecen muchas cosas. Se establece la manera en la que se contrata a las personas, ¿verdad? El horario de trabajo, las actividades a las que... Perdón. ¿Ahí está bien? Okay. Perdón. Como les decía, a través del contrato de trabajo nosotros podemos determinar la manera en la que se va a estar laborando, ¿verdad? La metodología. Y esto al ejercer o realizar una firma de aceptación de estas condiciones, de la forma, de la metodología, pues desde ahí se está formalizando esta parte tan importante, ¿verdad? Porque sí hemos visto que en muchas actividades económicas, como lo es los salones de belleza, las pupuserías, comedores, que son bastantes, muchas gracias. Aquí podemos observar que sí hay cierta como informalidad o una falta de compromiso quizás de parte de los trabajadores, pero como lo establecemos acá, es importante que desde el inicio se mencione la formalidad con la que se está realizando el contrato y el compromiso que también el empleador desea cumplir y adquirir con las instituciones y el deber, ¿verdad? La seguridad social. También es importante plantear al trabajador, ¿verdad? La metodología, como decíamos, y también aclarar cuáles son los beneficios que se adquieren al estar cubiertos con la seguridad social y previsional. En este caso, hay muchos trabajadores que, aunque sí son formales o son responsables con el trabajo, ellos solicitan al empleador que no los coticen, ¿verdad? Que no les descuenten, porque ellos prefieren ver eso mejor en la liquidez, y esto es puro desconocimiento de la gran cantidad de riesgos a las que podríamos estarnos enfrentando y no tener ningún tipo de cobertura. Esto, lo importante es que lo informemos al trabajador, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos como avanzada una empresa, pero en realidad no nos hemos inscrito y tenemos varios trabajadores, pues entra como ese conflicto de decir, bueno, ahora, ¿cómo voy a convencerlos de que les tengo que descontar? Y es que como no se hizo desde un principio, por la razón que sea, ¿verdad? Puede haber inestabilidad en la actividad económica, por desconocimiento. Hoy es el momento donde pueden partir y determinar y explicarles a ellos, incluso nosotros podemos acompañarlos en eso también, todos los beneficios que se tienen, la cobertura que se tiene, porque el patrono no tiene otra forma de garantizar que va a cumplir aquello que la ley a favor de los trabajadores le está otorgando como una obligación, más que estar afiliado a una institución que garantizará que se dé este cumplimiento, ¿verdad? Entonces es importante ir como enlazando todo esto y considerando. También se recomienda que se solicite, lo que comentábamos, ¿verdad? Esa capacitación a nuestra oficina cada cierto tiempo, porque puede hacer que hayan cambios y también puede hacer que hayan algunas personas nuevas, ¿verdad? Que no conocen sobre sus beneficios, estando inscritos como cotizantes. Vamos a ver. Mándala aquí en allá. Un momentito, por favor. Mira, Brian. Muy bien, aquí estábamos viendo algunas de las preguntas que se están realizando. Y en cuanto a medio tiempo, los trabajadores de medio tiempo sí deben estar cotizando, deben de tener la cobertura. Y esto entra en lo que es el part-time, el tiempo parcial, según el artículo 147 del Código de Trabajo, totalmente. Si nosotros contratamos una persona de 1 a 4 horas, hablamos de ese medio tiempo.
Si la persona trabaja de 5 a 8 horas, ya no se le paga la mitad del tiempo, se le paga el salario completo, aunque sean 5 horas. ¿Verdad? Esto está establecido, como les decía, en el artículo 147. Y aquí el punto quizás no es cuánto tiempo trabaje, sino que si realmente existe subordinación. Si realmente existe una relación laboral, definitivamente existe la obligación por parte del empleador con el trabajador, ¿verdad? Más o menos por ese rumbo y por ese lado es cuando se determina si aplica o no, porque hay personas que no trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. Podrían haber personas que son contratadas tres días a la semana y no por eso deja de ser una relación laboral. Ya vamos a ir más adelante profundizando sobre esto de la subordinación. Dice que si hay que llenar, vamos a ver, una cuestión en relación a Hacienda, me decían que si no es necesario, ok, está inscrito en Hacienda. Muy bien. El tributo a Hacienda es una obligación que tenemos todos, ¿verdad? Sí debe tributar a Hacienda. Parte del requisito para inscribirse al seguro no es, ¿verdad? No le pedimos que nos presente su tarjeta de contribuyente de IVA, pero sí es su obligación rendir tributos al Estado, ¿verdad? Porque estamos generando ingresos, porque tenemos una actividad económica, entonces es nuestra obligación reportar. Muy bien, pero como parte para inscribirse al Seguro Social, pues no es uno de los requisitos. Vamos a ver. Excelente. Lo del formato de contrato, en la página web del Ministerio de Trabajo están los formularios, bueno, más bien los modelos de contratos que se pueden estar utilizando para poder elaborarlos. Es decir, ya está hecho prácticamente. Lo que usted tiene que hacer es agregar el detalle del tipo de trabajador, el tipo de actividad económica, la remuneración, etcétera. Entonces, es una herramienta fácil, ¿verdad? Y de hecho nosotros también como para que ustedes lo tengan a la mano. Dice que si se puede coordinar una sesión de capacitación para otro grupo de empresarios para que conozcan sobre esta información que se está desarrollando en este momento. Claro que sí, dice acá que se va a poder realizar, ¿verdad? Todo será de coordinarse posteriormente, ¿verdad? Para poder tener una nueva sesión. En caso de que una persona solo trabaja 16 horas a la semana, o sea, lunes y martes, por ejemplo, ¿será necesario inscribirlo al IS? Claro que sí. No es suficiente el pago del ISR. Impuesto sobre la renta, me imagino. No. Lo que vamos a establecer es si existe relación laboral. Como les decía, si usted solo lo contrata un día a la semana, 2 días a la semana, pero esta persona tiene subordinación técnica, jurídica y económica, entonces existe esa relación laboral. Entonces es importante, perdón, vamos a hacer una pequeña pausa. Dice acá que los micrófonos abiertos están haciendo diferencia y no deja escuchar la explicación. Vamos a pedir por favor, ahorita con este palo del sol. Micrófono. Carlos López. Eso. Muy bien, ya desactivamos por ahí el audio. Muy bien. Muy bien, dice en qué momento hay que enviar el contrato de trabajo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según el Código de Trabajo son 3 días.
¿verdad? Pero pues si no lo han hecho hasta el momento, nunca es tarde. Y sería bueno realizarlo, estableciendo la fecha de ingreso, estableciendo los pagos, etc. Para que sigan los audífonos. Buenas. Perdón, solo comentar que en el chat ya está establecida ahí la lista de asistencia para que puedan aprovechar a anotarse. Y tenemos la participación de alguien. Grecia Crespo. Ok, Grecia Crespo, al parecer tiene una consulta. No. Pues tiene la manita levantada. Okay. Lorena Vázquez, ¿será que tiene usted una consulta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Y, quería consultar, fíjese que nosotros estábamos cotizando como persona natural en una empresa en otro municipio. Sí. Ahora hace unos meses nos hemos pasado a persona jurídica, pero ya en el municipio de acá de San Salvador. Para hacer el cambio en el seguro, ¿cómo tendría que ser? Porque ahora fui y me dijeron que tenía que presentar los dos trámites al mismo tiempo, la desinscripción de uno y la inscripción de otro. Pero en el caso de que no van a ser las mismas personas que estaban trabajando, ¿cómo se hace? No van a ser las mismas personas, entonces. No, porque movimos de municipio la empresa. Ok. Nos hemos movido, ajá, entonces no sé cómo es ese trámite, porque ya tampoco es la misma dirección. Sí es el mismo servicio, sí es el mismo rubro, pero no la misma dirección ni los mismos colaboradores. Ok, es como que hubo una venta de la empresa, por así decirlo, ¿verdad? Sí, más o menos, ajá, porque sí cambiamos la figura, ¿verdad? De persona natural a persona jurídica. Muy bien, aquí sí es necesario hacer el trámite de pasividad y el trámite de inscripción. En este caso, no depende tanto de uno o el otro, porque podría tramitarse la pasividad y posteriormente la inscripción, o primero la inscripción y después la pasividad, porque estamos hablando de dos patronos distintos, sobre todo porque los trabajadores ni siquiera son los mismos. Entonces, no va a haber continuidad de cobertura, sino que va a haber un cierre y una reapertura de un listado nuevo de trabajadores. En este caso, va a depender más que todo el momento adecuado para hacer la inscripción, sería en los 5 días hábiles posteriores al inicio de labores de la empresa. Es decir, si estamos hablando que iniciaron en julio, ¿verdad? Lo mejor sería hacer la inscripción en estos días para poder realizar la primera planilla los primeros 5 días hábiles de agosto y no caer en la situación de las multas. En el caso del cierre de la empresa anterior como persona natural, pues sería importante, si digamos que cerraron ya el 30 de junio, sería bueno que se tramitara la pasividad generando la planilla de julio con código 06. Esa planilla de julio es importante porque es la de cierre y no lleva montos, esa no se cobraría. Entonces, el código de salida para todos, incluido el patrono, y presentar los requisitos necesarios y el formulario de pasividad, ¿verdad? Esto lo puede hacer en el transcurso de este mes, ¿verdad? O sea, ambos, no es necesario que se haga simultáneo, ¿verdad? Es importante que se haga o uno o lo otro o los dos al mismo tiempo, pero no va a inferir en ninguno de los trámites el que no se haga pasividad o reanudación del contrario, ¿verdad? Es decir, son independientes. Perfecto. Ustedes, si se tratase de la misma lista de trabajadores, ahí está un poco relacionado porque sí estamos hablando de la continuidad de un beneficio de cobertura para los trabajadores. Pero en este caso, este no es el caso. Correcto. Sí, porque en la planilla yo era la que estaba en persona natural, pero también yo paso a representante legal ahora. No hay problema ahí, ¿verdad? No hay problema. De hecho, sí, el patrono ya no es el mismo definitivo porque ahora la razón social es la figura patronal. Y el representante legal podría incluso cambiar. Así que, pero ahí no hay problema. Y otra consultita.
En el formulario que me entregaron aparece como para colocar los que van a ir con salario mínimo, ¿verdad? De acuerdo al rubro. Pero no me aparece, por ejemplo, nosotros vamos a contratar personal a medio tiempo. Esa no me aparece. ¿Ahí cómo se registra? Vaya, especificar si está a medio tiempo o no, ya sería algo adicional, porque en la nómina de trabajadores no se solicita saber si está a medio tiempo o no. Pero si ustedes lo pueden poner como un detalle adicional, pueden poner a la par del salario si es tiempo completo o medio tiempo. Ahora, el reporte en sí del salario y las horas se hace en la planilla. Hay una casilla que tiene de horas y ahí se establece si trabaja las 8 horas del día o las 4 horas. Entonces el sistema va a comprender y va a entender que puede reportar la mitad, hasta la mitad del salario mínimo si estamos hablando del mes completo. Si hablamos de un tiempo proporcional, es decir, que trabajó 10 días, por ejemplo, entonces sería la mitad de lo que ganara una persona de tiempo completo. Por supuesto, los días deben de ir cambiando. Toda esa serie de detalles se va incorporando en la planilla a medida se van agregando las personas. Perfecto. Y en el dado caso de que la persona no va a ganar en base al salario mínimo, sino que un poquito más. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, la persona puede ganar, imagínense, gane $300, pero trabaja medio tiempo. No hay problema. Lo único que sí cambia el tiempo completo, se va a entender que va a ganar el doble, ¿verdad? Porque su hora de trabajo es pagada diferente, bien pagada, digamos así. Exacto. Más pagada que la del mínimo. Ajá, vaya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a la orden. Muy bien, tenemos otra consulta acá de Pedro Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenía una consulta. Una UDP o una unión de personas que ya está operando y tiene personal, ¿verdad? Ya laborando, pero no está inscrita en el seguro. Para formalizarlo, ¿hay alguna multa o algún, digamos, alguna consecuencia debido a que tienen, no sé, 6 meses de estar trabajando sin seguro, pero ahorita que lo queremos hacer, hemos ya intentado realizar el trámite 3 veces y nos dicen que por ser UDP tiene que evaluarse si aplica o no a registrarlo. Entonces, quisiera saber primero cuáles son los requisitos para una UDP y si habrá alguna consecuencia porque el personal no ha estado registrado en los últimos 6 meses. Ok, excelente pregunta. Fíjese que esta es parte, y era quizás a lo que íbamos también, vamos a ver, parte de las, vamos a ver, por aquí había una. O justamente esta es la pregunta que seguía, relacionada a esto que nos consultaba Pedro Delgado. Dice que si al tener un tiempo de haber contratado al primer trabajador, es obligación pagar todas las planillas de forma retroactiva. Y fíjese que sí, es una obligación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Según el artículo 3 de la Ley del Seguro Social, se establece que el trabajador que dependa de un patrono, no importando el tipo de relación laboral que tenga, ni la forma en la que se haya establecido la remuneración, está obligado a que se le aplique el régimen de seguridad social. Recordemos que la seguridad social, y según también lo que nos comentaba la ingeniero Cuellar, es un derecho irrenunciable. Es decir, es algo que por constitución lo tenemos y no podemos renunciar, según el artículo 52 de la República, de la Constitución de la República. Es decir, tenemos esta obligación y por lo tanto, pues no podemos hacer
una exclusión de lo que ya se adeuda. Aparte que en la misma Constitución, en el artículo 95, ordinal octavo, se expresa las funciones de la Corte de Cuentas y una de ellas es que se vele porque sean efectivas las deudas que están a favor del Estado. Es decir, nadie está facultado para condonar ese tipo de pago. Ahora, ¿qué hacer? Porque si tenemos 3 años de estar trabajando sin seguro social, a lo mejor pues esto podría influir o impactar de manera negativa a la parte económica de la empresa, porque estamos hablando de que sí sería una suma bastante grande, ¿verdad? Y dependiendo de los trabajadores también que se tengan. En este caso hay formas, ¿verdad? De hacer las cosas. Primero es si pues brindar la información correcta, ¿verdad? Y decir, mire, yo empecé hace 6 meses, por ejemplo, ¿verdad? Al parecer, pues yo tendría una deuda de este tamaño, ¿qué puedo hacer? Hay planes de pago, esto se hace con el Departamento de Recuperación Prejudicial y también se puede pagar la planilla actual y una de las cuotas con las que se puede llegar a un acuerdo para realizar ese pago de esa deuda y así poder gozar el beneficio desde el inicio que se inscribe. Ahora, no es que yo voy a tener que ir a pagar todo antes de poder recibir el beneficio. No, porque el derecho se le puede aplicar aunque tenga esa deuda, ¿verdad? Todo va a depender de la consistencia con la que se hagan los pagos. Ahora, ¿en qué me va a beneficiar a mí pagar algo que yo ya no voy a regresar? Porque el tiempo ya pasó, ¿verdad? Es decir, la cobertura no la tuve, no la tuvieron mis trabajadores. ¿En qué me va a beneficiar? Bueno, esto forma parte del historial de cotizaciones de los trabajadores, no solamente para la cotización en seguridad social y riesgos profesionales, sino en los riesgos comunes, porque también es importante saber que dentro del proceso de formalización está también la inscripción a las AFP. Esa es otra de las preguntas que se nos hace con recalco. ¿Será que es obligación inscribirme a la AFP si estoy inscrita o si me inscribo al seguro, verdad? Estamos en un proceso de formalización y parte de ello será la inscripción a la AFP. Ahora, si yo en mi historial laboral tengo ese vacío, tengo 3 años que sí trabajé para una persona, pero no me cotizó, esto viene a repercutir en un impasse o una dificultad para el empleado al momento que quiera pensionarse, ¿verdad? Esto pues puede repercutir no solamente en la pensión, sino que en el caso de un riesgo común que pueda producir o causar una invalidez, ¿verdad? ¿De qué forma va a ser calculada mi pensión si yo no tengo reportado eso que yo tuve que haber cotizado? Por eso hablaba la ingeniero Cuellar sobre la solidaridad como pilar fundamental de la constitución de la seguridad social, ¿verdad? La solidaridad que se tiene con el trabajador, con la población, porque de ese trabajador depende también un núcleo de personas que son sus familias, ¿verdad? Entonces, nosotros como generadores de empleo, aparte de generar riqueza, pues también damos ese fortalecimiento y ese ingreso que también es muy importante para las familias salvadoreñas, ¿verdad? Así de que ahí radica quizás la gran importancia de las cuotas sociales que se adeudan, ¿verdad? Solo que sí se pueden hacer en pagos, no es necesario que hagan el pago de una vez, ¿verdad? Y pues para ello hay un área destacada para eso, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí respondemos la pregunta. Sí, perfecto. ¿Solo no hay limitante que sea UDP o una unión de personas? No, no hay limitante, no hay limitante. Es decir, si estamos hablando de una razón social, las razones sociales se pudieron haber constituido hace 10 años. Incluso se pudo haber vencido la credencial de la representación legal, pero una cosa es que se haya constituido, ¿verdad? Y otra cosa es que existan trabajadores. Si no existen trabajadores o no hay relación laboral, pues no hay obligación. Pero si existen, si hay funciones, si hay trabajadores, si devengan salarios, entonces sí ya estamos hablando que hay una obligación que no se ha considerado y que ahora va a haber que retomar.
independientemente sea UDP, persona natural, entidad jurídica, sociedad anónima, empresa sin fines de lucro, etcétera. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas que probablemente se pudieran tener. Dice que, ¿por qué? Ok, esta es una de las preguntas. ¿Por qué las empresas familiares no aplican muchas veces, verdad? No aplican los familiares en las empresas y pues no se aplica la inscripción en el régimen general. Fíjense que aquí no se trata de que en realidad sean familia o no, ¿verdad? Como lo hemos conversado bastante, se trata de que exista esa relación laboral, que sea comprobable, ¿verdad? No es lo mismo que la patrono contrate a un hijo de la universidad a que contrate a un joven particular que también está en la universidad, ¿verdad? Es decir, las mismas consideraciones que el hijo podría no. Entonces, y no es porque se tengan que tener. Vamos a pedir que por favor desactiven, tengan cuidado ahí con el audio para que los demás puedan escuchar. Muy bien. Para nosotros es claro que las grandes empresas han nacido en el núcleo familiar, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos emprender un negocio, las personas de confianza son las primeras a las que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder impulsar nuestra creación, nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Entonces, no significa que por ser familia no vaya a existir una relación laboral, ¿cómo no? Pero debe de cumplir estas subordinaciones técnicas, económicas y jurídicas. La técnica era la que comentábamos, en donde debe existir pues quien da las instrucciones, quien las cumple, quien brinda las herramientas de trabajo, quien las utiliza, ¿verdad? Este tipo de cosas, quien proporciona o establece un horario de trabajo y quien cumple ese horario de trabajo, ¿verdad? Más o menos en la subordinación técnica, por ahí es que va enfocada. En la económica, pues lógicamente en quién es la persona que remunera y quién es el remunerado. O sea, definir bien quién es el patrón y quién es el trabajador. Y en la subordinación jurídica, pues lo que hablábamos del contrato de trabajo. Si bien los contratos no son certificados por notarios, son presentados al Ministerio de Trabajo para informarle, ¿verdad?, a esta entidad que ha existido un vínculo de voluntades, ¿verdad?, en donde se plasma una firma y se compromete a realizar lo que ahí dice, ¿verdad?, tanto la contratación como el pago. Muy bien, esto va a ir constituyendo esa existencia de la relación laboral. Es importante que ustedes lo conozcan porque el Departamento de Inspección del Instituto, ellos tienen muchísima experiencia estableciendo las relaciones laborales, ¿verdad? Entonces, a veces, lastimosamente, pues se da la situación que se crea como un escenario donde probablemente se establezcan relaciones laborales que a lo mejor no son reales, ¿verdad? Y aquí pues es donde entramos nosotros a hacer conciencia, ¿verdad? Y también a que se sepa que no solamente el régimen general es la única forma de cotizar al seguro. Hay regímenes especiales y es muy probable que las personas que quieran cotizar, que estén interesadas en cotizar, pero que no cuentan con una relación laboral, puedan acceder al beneficio o al servicio del instituto a través de los regímenes especiales, ¿verdad? No necesariamente ahí va a haber relación laboral. Entonces, por eso es muy bueno irse informando y saber que hay una gama de posibilidades para cotizar si existe la voluntad de hacerlo y no está en la obligación. Muy bien. Vamos a ver un poco las preguntas del chat, ¿verdad? Dice acá, dice una consulta, si estoy registrado como contribuyente y quisiera emplear a medio tiempo un familiar, ¿habría problema o se requiere de más empleados? No, usted media vez tenga un trabajador como mínimo, aunque sea medio tiempo, ¿verdad? Si es familiar, pero cumple esta subordinación, está dentro del marco legal, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ser verificado
y validado a través del criterio de inspección, ¿verdad? Eso siempre es parte del proceso. ¿Qué es formulario de pasividad y de qué se trata? El formulario de pasividad es una hojita que se utiliza para todas aquellas personas que cierran labores y se trata de cumplir con el reglamento en su artículo 8, donde dice que el patrono debe de informar todo cambio que se va a ir realizando, incluido el cese de labores, ¿verdad? Y la reanudación. Debe de informar al instituto a través de ese formulario. Ahí se especifica la fecha a partir de cuándo ya no hay relación laboral entre el empleador y ningún trabajador. Entonces, para ello es, dice Lorena Vázquez, lo anunciado por el presidente del aumento del salario mínimo, cómo y cuándo se realizará, ya que él habló de un subsidio por un año y quiénes podrán hacer. Muy buena pregunta. En este caso, si es cierto, es probable que haya ya el aumento del salario a partir de agosto de este año y él va, no él, el gobierno va a subsidiar este aumento de salario. Permítanme un segundito. Ok. Sí, se va a subsidiar ese monto o esa diferencia para poder impulsar a las empresas que no se vean tan afectadas con el incremento, porque estamos hablando de un 20% de lo que es el salario mínimo actual, ¿verdad? Esto pues va a contribuir para que ellos puedan, para que ustedes como empleadores pues no se vean tan afectados. Por supuesto que al incrementar el salario mínimo se van a incrementar los montos de cotización tanto para el seguro como para la AFP. La tasa de cotización se mantiene, pero como hablamos de porcentajes, entonces el monto crece. Obviamente ese monto sí corre por cuenta del patrón, pero eso no significa que va a dejar de tener ese beneficio. Aparte, sí, al parecer sí se va a considerar la planilla de mayo, ¿verdad? Es importante pues que se tenga esa planilla para poder optar a este beneficio. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas que nosotros hemos tenido por acá. Dice, si un trabajador es eventual, ¿debo reportarlo en planilla de LIS o no estoy en la obligación de agregarlo? Esta pregunta muchas veces la hemos tenido porque hay personas que contratan nada más a una persona, digamos, por una semana, digamos, tiene mayor producción y dice, bueno, necesito a alguien que me ayude a sacar esta producción, ¿verdad? ¿Será que tengo que agregarlo o no? Entonces, para ello vamos a definir qué es un trabajador eventual. Dice acá que se refiere a la contratación del servicio de una persona para que realice un trabajo diferente a la actividad económica a la cual se dedica la empresa y que no genere lucro para el empleador. En otras palabras, si en mi local, ¿verdad? Yo tengo alguna situación, alguna gotera, alguna pared que está mal, yo tengo que contratar a alguien que me llegue a arreglar esta situación en mi local, porque es parte de mi trabajo, ¿verdad? Pero la persona, aunque yo la esté contratando, no es mi empleada, porque no se dedica a esto. O sea, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la venta de ropa, pero no me dedico a reparar paredes, ¿verdad? Entonces, esta persona sería eventual. Ahora, lo que sucede es que el temporal, que sería en este caso, ¿verdad? El temporal sí debe ser incorporado en planilla, porque si la persona que contrato yo no viene a arreglarme una gotera, sino que viene a trabajar en la actividad económica la que yo realizo y me saca la producción, me genera un lucro, por supuesto que tengo que agregarlo a planilla de seguro social. No es un trabajador eventual, sino un trabajador temporal. En este caso, sí es importante. Dice que si el trabajador realiza trabajo relacionado a la actividad económica a la que se dedica la empresa, utiliza las herramientas del trabajo que se le proporcionan, recibe instrucciones del empleador para realizar esa actividad, genera lucro al patrón, entonces estamos frente a una relación laboral atípica, porque podría ser que durante los primeros 6 meses del año yo lo llame unos 10 días o 12 días a trabajar, pero puede ser que en los próximos siguientes meses
ya no lo llame, porque por la razón que sea, disminuye la producción. Entonces, estas personas, si entran por los días que están trabajando, entran en la planilla. Entonces, debe de cotizarlos. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos una consultita más. A ver. ¿Cuál es el porcentaje de las cotizaciones del empleador y el empleado? Muy buena pregunta, Ana Calderón. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, podemos irnos de una vez, no hay problema. Y después regresamos. Muy bien, las tasas de cotización son las siguientes. Tenemos para el empleador el 7.5%. Ese es el porcentaje de cotización que paga del salario, vacaciones y pagos adicionales. Que si ustedes se fijan en la planilla o cuando ya la estén utilizando, hay diferentes casillas, ¿verdad? Ahí se coloca el salario, hay una para colocar pagos adicionales y otra para colocar el monto en concepto de vacación que se le coloca, ¿verdad? ¿Por qué se hace de esta forma? Porque el salario no va a ser fluctuante, ¿verdad? El salario es fijo. Lo que es fluctuante son las comisiones, el pago de horas extras, los bonos, etcétera, ¿verdad? Esto es una sumatoria de ingresos que puede ir en la casilla de pagos adicionales. Y el concepto del por qué está pagándosele esas cantidades, pues ustedes lo deberán registrar en sus controles internos. Pero sí son cotizables, son remuneraciones cotizables al Seguro Social. Entonces, el 7.5% de la cantidad total es lo que se debe de pagar al seguro por parte del empleador y al trabajador se le descuenta el 3%. El máximo y el mínimo cotizable, pues tenemos como máximo, como les comentaba anteriormente, $1,000. Y hablábamos del ejemplo del médico, ¿verdad? Si el médico pues gana 500 acá, 500 allá, 600 en su clínica, 700 en el hospital privado, etcétera, vamos sumando diferentes montos que son cotizables a la planilla, pero que debe de haber una devolución, ¿verdad?, de esa cotización en exceso. La mayoría de médicos pues llegan a las oficinas del seguro y están tramitando esto todos los años. El mínimo cotizable es de 34.28. O sea que si yo contraté el último día del mes a una persona, por supuesto que la voy a reportar en ese mes, aunque sea un día, pero no la voy a reportar con $10. La voy a reportar como que ganó 34.28 porque ese es el mínimo cotizable. Y así está parametrizado el sistema, ¿verdad? Vamos a ver, los regímenes especiales, pues son estos otros que vemos por acá, ¿verdad? Trabajador independiente, trabajador doméstico, cotizante voluntario y salvadoreño seguro. Aquí tenemos todavía el nombre de salvadoreño en el exterior, pero es salvadoreño seguro. Muy bien, estábamos en esta. Otra pregunta que ha acontecido bastante es, ¿por qué razón el sector agrícola no puede cotizar al ISS? Actualmente sigue estando excluido según el artículo 2 del reglamento para la aplicación del régimen de seguro social, ¿verdad? Dice acá que no es aplicable para los trabajadores del sector agrícola y mientras esto no se actualice, entonces va a seguir siendo de esta manera. Otra pregunta es, ¿por qué el ISS no paga los primeros 3 días de incapacidad y por qué el patrón no está obligado a pagarlo? Aquí vamos a utilizar una relación de leyes, ¿verdad? En primera instancia, pues el artículo 50 de la Constitución Nacional, en segunda instancia el 307 del Código de Trabajo y en tercera el artículo 100 de la Ley del Seguro Social. La relación es la siguiente, dice que el patrono queda excluido de esas obligaciones que las leyes a favor de los trabajadores los obligan, ¿verdad?, tanto a los patronos como al Estado, en la medida que sea cubierta por el Seguro Social.
Y aquellas prestaciones que exceden esa cobertura, el empleador está en la obligación de responder por esa diferencia, ¿verdad? Aquí, este es como un extracto de este marco legal que estamos planteando acá. Y es que, por ejemplo, en el caso de una persona que ha sido incapacitada por 10 días o 14 días, que ahora pues más o menos por ahí andan las mayorías de incapacidades, los primeros 3 días en el riesgo común sigue siendo obligación del patrono pagarlo. Y es que el 307 del Código de Trabajo dice que el patrono está obligado a pagarle al trabajador cuando suspende su contrato de trabajo a causa de una enfermedad o un accidente, y está obligado a pagarle ese 75% de salario desde que inicia la enfermedad hasta que se restablece la persona. Por eso el Seguro Social, a través de sus médicos, pues extiende un certificado de incapacidad para el trabajo que la determina el médico, ¿verdad? Y es ahí donde se establece pues que el seguro va a pagar a partir del 4º día según el reglamento para la aplicación de este régimen. Aquello que no cubre el seguro, según el artículo 100 de la ley, deberá ser cubierto por el patrón, porque en su origen la obligación es para el patrón, pero como cotiza seguro, entonces queda excluido de lo que cubre el seguro, ¿verdad? Ahora, ¿quién dice qué es lo que cubre y lo que no es seguro? El reglamento. Bueno, entonces hay que tener en cuenta este tipo de información para que tengamos seguridad al gestionar nuestras acciones. Vamos a ver un par de preguntas más que están en el chat. Dice una consulta, un trabajador independiente, ¿cuánto es el monto mensual que debe pagar? ¿Okay? En este caso, el régimen especial de trabajador independiente, hay 2 tipos de cuotas porque hay 2 tipos de cobertura. Existe la cobertura como trabajador independiente, cobertura individual y cobertura familiar. En la individual se pagan $40 y en la familiar $56. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué? ¿Cómo sé yo si me puedo inscribir en una o en otra? En este caso será, si yo estoy soltera, viuda, divorciada y no tengo hijos entre los 0 y 18 años de edad, entonces yo me debo inscribir en la cobertura individual si estoy interesada en cotizar en este régimen. Pero si me encuentro casada o acompañada o tengo hijos menores de 18 años, entonces me veo en la obligación de inscribirme en la cobertura familiar. Y esto aplica incluso para aquellas personas que están casadas, que no se han divorciado, que están separados y que no quisieran pagar el seguro para que tenga beneficio la expareja, ¿verdad? Pero como legalmente no hemos organizado eso todavía, no podemos incorporarnos al individual hasta que no se concretice el divorcio, ¿verdad? Dice acá, en ese caso, ¿quién paga esos 3 días de incapacidad? Dice la Acevedo, pregunta. El patrono debe pagar el 75% de esos primeros 3 días de incapacidad. El seguro pagará el 75% del 4º día de incapacidad en adelante. No importa que sean 10 días, 30 días, 60 días de incapacidad, el seguro es quien paga del 4º en adelante. Ahora, ¿qué es lo que tiene opción el patrono de pagar o no? Es el otro 25% restante de la prestación, ¿verdad? O sea, el 25% del salario que no se le paga, ni en el seguro y que a lo mejor no lo pagó los primeros 3 días. Queda a opción del patrono pagarlo o no, ese 25% restante. Claudia Figueroa dice, la AFP es independiente cuando se inscribe al IS. No sé si la pregunta va referida en relación a si es obligación o no. Ok, es lo que comentábamos, ¿verdad? Si no es parte del requisito inscribirse a la AFP o estar ya inscrito a la AFP para inscribirse al IS. No es parte de los requisitos de inscripción, pero sí es parte de sus obligaciones, ¿verdad? Porque el patrón está obligado a proporcionarle todas las prestaciones económicas, incluidas las de riesgo común. Si al trabajador le ocurriese algo, un accidente o una enfermedad, y pudiera quedar con un nivel de invalidez que propicie una pensión, no se lo paga el seguro, lo paga la AFP.
Por supuesto, si está cotizando, ¿verdad? Si el trabajador fallece, pero no a causa del trabajo, sino que es un riesgo común, entonces las pensiones por viudez y orfandad no las paga el seguro, las paga la AFP. Entonces es importante que lo consideremos porque esto también es parte de las obligaciones del patrono según el Código de Trabajo. Dice, ¿cuánto se está pagando mensual? Pregunta Florcita, ¿verdad? ¿Cuánto se está pagando mensual? Esto va a depender del salario que devenga la persona, depende de la cantidad de trabajadores que se tienen, porque las tasas de cotización son las mismas. Y también va a depender si cumplimos en el plazo reglamentario, porque si nosotros presentamos tarde la planilla o la pagamos tarde, somos acreedores de multa y de recargo. Son accesorios que no son necesarios pagar, siempre y cuando lo hagamos en el plazo reglamentario. Mayra Mata dice, ¿puedo inscribirme al seguro como independiente o emprendedor? Me imagino que la pregunta en relación es si usted solita se puede inscribir sin necesidad de agregar a un trabajador. Si usted no tiene trabajadores, puede hacerlo. Pero si tiene trabajadores, usted ya está en una obligación con el trabajador. No puede inscribirse usted sola. Tiene que inscribirse como persona natural o jurídica si existiese e inscribir a su trabajador para darle el beneficio y cumplir con el trabajador. Muy bien. Excelente. Bueno, acá terminamos estas preguntas. No sé si habrá otra pregunta más por ahí. ¿Hay alguien levantando la manito? Erika Hueso dice, ¿cuánto es lo que se tiene que pagar por persona natural? Vale, la persona natural, ese es el tipo de empleador, ¿verdad? No es en sí algo que va a definir el costo de la cotización. Lo que define el monto de la cotización será el salario. Si la pregunta va enfocada si yo le pago el mínimo, ¿verdad? A mi trabajador, entonces quiero saber cuánto es lo que yo tengo que pagar. Si estamos hablando del mínimo actual, que son 304.17, el 10.5%, que es el monto de la tasa total, entonces son como $31.90 de dólares, ¿verdad? 22 y fracción que paga el empleador y $9 y fracción que paga el trabajador. Ok, como emprendedor me imagino que se refiere a un trabajador independiente que no tiene trabajadores, ¿verdad? En ese caso dependerá de si usted está casada, acompañada, soltera, viuda, divorciada, si tiene hijos menores de 18 años, para determinar si aplica en la cuota de $56 o en la de $40. Vamos a ver, hay una pregunta más por acá. Okay, hay tiempo, según ley, para que el ISO otorgue el número patronal. Ah, ok. En este caso, bueno, si usted va a dejar los documentos y no le dan el número patronal, este caso es probable que se someta a una verificación por parte de inspección y ahí pues ya no está en una obligación usted de cumplir con un plazo, porque usted cumplió en el momento de presentar los documentos. Si nos pasamos de esos 5 días que establece el reglamento para inscribirse, entonces será inspección quien determine si existe o no una multa. Normalmente no se da porque estamos prácticamente en el tiempo para poder presentar la planilla, que son los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, ¿verdad? Pero sí se trata de que en el departamento de inspección se cumplan con los plazos establecidos para poder determinar o verificar las relaciones laborales que sean necesarias. Quiero ver. A ver. Dice... Si se inscribe al IVA, está obligado a inscribirse al seguro como patrono.
O sea, la obligación no depende de si se inscribe o no como contribuyente, sino que la obligación depende de si existe o no una relación laboral con un trabajador, porque la seguridad social se establece de esa manera, ¿verdad? Así como lo establece el artículo 3 de la Ley del Seguro Social. Dice, ¿la AFP es independiente cuando se inscribe al ISSSTE? Sí, es independiente, o sea que los requisitos, los formularios, las formas de pago y todo es aparte, ¿verdad? Con la AFP. ¿Cuánto se está pagando mensual del seguro? Creo que esta pregunta ya la habíamos contestado. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Dice acá una pregunta que cuál es la diferencia entre pagar 50 o 40 dólares. Son 56 dólares, ¿verdad? O 40 dólares. La diferencia es que la cuota de 56 dólares es para la cobertura familiar. Y aquí aplican las personas casadas, acompañadas o con hijos menores de 18. Y la diferencia y la cobertura individual es donde se pagan 40 dólares y donde solo va a recibir el beneficio el cotizante. La diferencia es que en una tiene beneficiarios y en la otra no los tiene porque no hay un grupo familiar aún. Aunque eso no signifique que no pueda modificar la cobertura más adelante. ¿Cuenta la planilla para la devolución de renta al final del año? No. No, porque aquí usted está pagando una cuota social, no es deducible de renta. ¿Cómo adquirir el reglamento del seguro? Buena pregunta. Nosotros podemos mandarle el enlace o el archivo, ¿verdad? En PDF con la ley y sus reglamentos para que ustedes lo tengan a la mano. Se encuentra también en la página del instituto en www.is.gov.sb. ¿Cómo adquirir el reglamento? Bueno, ¿desde qué día un empleado goza del derecho? Ejemplo, ingresa a trabajar el 16 de este mes, ¿cuándo puede hacer uso del servicio? Si usted presenta la planilla de forma anticipada y la paga, 24 horas después tiene activo el derecho. Pero si usted la presenta los primeros 5 días hábiles del mes de agosto, que ese es el plazo normal para presentar la planilla, y la paga pronto, pues será siempre después de que haya pagado la planilla donde ya está siendo reportado. Ahora, lo otro que puede hacer es solicitar derechos provisionales a la sección de control de ingresos. Para eso se presenta el contrato de trabajo físico, la copia de la última planilla cancelada y un correo o una nota solicitando que se proporcionen derechos provisionales para sus trabajadores, en el caso de que no puedan realizar el pago en ese momento. Muy bien, con gusto. MR dice gracias. Dana Calderón. El seguro cubre gastos fúnebres. Hay una prestación económica que se llama auxilio de sepelio y asciende a $937.86. Ahí lo que se da es un gasto, es un monto único, ¿verdad? Para los familiares del trabajador fallecido. Y también se está respondiendo a una obligación, según el artículo 313 del Código de Trabajo, donde dice que el patrono está en la obligación de pagarle 60 días de salario de forma inmediata a los familiares más cercanos, ¿verdad? Para estos gastos. Entonces, independientemente si es mayor la cantidad de esos 60 días, si hablamos de un salario mínimo, pues se le brinda esa cantidad. Si es mayor la cantidad de 60 días de salario, mayor que esos $937, entonces el patrono debe cubrir su diferencia, según lo que estábamos conversando anteriormente. Pero sí, muy buenas preguntas. ¿Dónde puedo descargar los requisitos para inscribirme? Se pueden descargar todos los requisitos, los formularios de la página web del instituto, aunque nosotros se los vamos a dejar acá al ingeniero Cuellar para que, pues si está la opción de facilitarles eso, pues con mucho gusto se les va a brindar. ¿Cuándo se ha dado de baja a un empleado? ¿Hasta cuánto tiempo después puede hacer uso de las consultas en el ISSSTE? Legalmente, media vez ya no haya relación laboral, pues ya no existe ese derecho, ¿verdad? A pasar la consulta. Pero técnicamente, pues como el pago es retrasado, en el sistema va a seguir apareciendo que tiene el beneficio, ¿verdad?
Si la última vez que se pagó por esta persona fue junio de este año y este mes de julio es el mes para realizar el pago, todavía tiene cobertura técnicamente agosto, ¿verdad? Hasta el 31 de agosto. Ya. Muy bien. Dice Isela Acevedo, perdón, no escuché cómo declarar cuando el empleado trabaja por obra y en dado caso su salario por este trabajo sea menor al salario mínimo. Muy bien, el salario mínimo es diario, ¿verdad? No puede ser menor de 10 dólares. Estamos hablando de el sector de servicio y comercio. Entonces, si la persona trabaja por obra, más que todo, aquí se establecería el tiempo, ¿verdad? Que le está trabajando a la persona. Ahora, si, depende a lo que se refiere por obra, ¿verdad? Porque si esto no le genera un lucro a la persona, a usted como empleadora, entonces no estamos hablando de un empleado, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un servicio profesional. Pero si sí le va a generar un lucro, entonces prácticamente usted determinará los días que laborará y el salario que le reportará, pero no puede ser menos del salario mínimo. Puede ser medio tiempo, o sea, si es medio tiempo, sí podría ser la mitad del salario mínimo, porque estamos hablando que trabajó, por ejemplo, 10 días en esa hora, ¿verdad? Que le genera lucro, por supuesto, ¿verdad? Y pero trabajó 4 horas los 10 días. Entonces sería la mitad del salario mínimo correspondiente a 10 días. O sea, 50 dólares prácticamente. No sé si estamos por ahí con las consultas y las dudas. Okay, esa pregunta ya la contestamos, ajá, donde sí tienen espacio todavía, ¿verdad? Es decir, para hacer uso de algunas consultas. Lo único que legalmente, como les mencionaba, no se tiene el beneficio porque ya no hay relación laboral, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llega la cobertura legalmente, ¿verdad? Entonces, pues hasta acá nos quedamos. No sé si habrá otra consulta adicional. ¿Será que pudieron agregarse a la lista de asistencia? Dice acá que si se puede contratar a personal de la tercera edad y gozar de este beneficio. Claro que sí. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Solo vamos a terminar de contestar esta última preguntita que teníamos. Dice que si se puede contratar al personal de la tercera edad. Sí se puede contratar a personal de la tercera edad, ¿verdad? Siempre y cuando haya relación laboral. Es decir, en el régimen general no hay exclusiones por edad, ¿verdad? Hay muchas personas de 65 años, de 70 años, mayores de 70 años que tienen su fuerza de trabajo, ¿verdad? Y pueden realizar una actividad. Entonces sí cumplen con el requisito primordial que es la relación laboral. Dice acá que si podríamos compartir la presentación. Considero que sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Hola, ¿me escucha? Hola, sí. Había alguien por acá, ¿verdad? Sí, una pregunta. Yo no la entendí muy bien. Cuando una persona está como un sueldo base, el mínimo, pero todos los meses tiene diferente tipo de comisiones, o sea, lo máximo que yo le puedo reportar, según lo entendí, es poner como salario mínimo y la diferencia en otros ingresos, pero no pasándome de $1,000. Así es. No, digamos que la persona gana el mínimo. Pongamos el ejemplo de la agencia de viajes, ¿verdad? La persona es contratada con un salario fijo, que es el mínimo, 304.17. Pero en la casilla de pagos adicionales, ahí adicionamos las comisiones por ventas de boletos de viajes, por ejemplo. Ajá. O paquetes. Entonces, de montos de pagos adicionales, la persona llega a sumar $1,200, por ejemplo. Oscila entre los 1,200, 1,300, etcétera. Usted va a colocar ahí 1,300, 1,200, la cantidad que sea que haya devengado en concepto de comisiones o bonos, horas extras,
ahí se va a colocar en esa casilla. La casilla del salario, esa no se va a modificar porque usted no le está incrementando el salario, sino que le está incrementando o reduciendo, dependiendo de lo que ha producido, la comisión, ¿verdad? El pago adicional. No importa que sea mayor de $1,000, usted lo coloca, el sistema no va a calcular el 10.5% sobre un monto mayor de 1,000, aunque usted lo agregue. O sea que nunca en una planilla, en un número patronal, nunca se le va a cobrar sobre un monto mayor de $1,000. Pero sí tiene que colocar la cantidad real de vengada. No sé si se comprende ahí. Sí, No sé. sí me quedó claro. O sea que el seguro va a tomar lo que usted dice de 300 a, si yo le puse 1,200 en otros ingresos, él en global, en la suma, me va a poner sobre $1,000 nada más, ¿verdad? Exactamente. O sea, el sistema lo que hará es registrar todos los montos que se están reportando, salario, pagos adicionales, incluso si le paga vacaciones ese mes, también lo va a registrar, pero en la sumatoria de todo lo que devengó, el sistema no le va a calcular sobre toda esa sumatoria, sino sobre hasta 1,000. Ese por ser el techo de cotización. Y sí tener cuidado que la casilla de salario no se modifique, a no ser que modifiquen el contrato y que su salario fijo ya no sea ese, sino que sea diferente, ¿verdad? Porque sí puede incrementarlo, pero no puede reducirlo, el salario fijo, ¿verdad? A no ser que usted tenga una autorización por parte del Ministerio de Trabajo para reducir el salario o la jornada laboral. Esa es otra cosa. Gracias. Entendido. Muy amable. Gracias. A la orden. ¿Habrá alguna otra consultita? Ah. Ok, en caso de muerte de un patrono, ¿verdad? Ahí tendría que presentar la partida de defunción del patrón, ¿verdad? El formulario de pasividad, un croquis de ubicación donde está el centro de trabajo, con una copia de un recibo de luz y la solvencia, ¿verdad? La copia de la última planilla cancelada y la planilla con código 06. Estos son documentos que apoyan para poder dar la pasividad. Ya que si esto se retoma por algún familiar, pues hay que concluir ese número patronal para abrir un nuevo. Bien, dice. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Lucía del Carmen hace referencia a si el salario mínimo es el de servicio de comercio o si es el área textil, el rubro textil. Aquí va a depender de si se encuentra o no en una zona franca, porque si está fuera de la zona franca se determinaría no como una industria textil, sino que como parte de un servicio y comercio. Entonces hablamos del mismo salario mínimo para todos. Muy bien. Buenas tardes, tengo una pregunta, licenciada. Sí, si por el rubro a que nos dedicamos tenemos trabajadores permanentes, pero trabajan solamente 2 días a la semana, ¿no hay problema cotizarles en la planilla de seguro solamente esos 2 días? Serían 8 al mes prácticamente. Muy bien. No hay ningún problema. Definitivamente puede agregarlos, debe agregarlos, más que poder, ¿verdad? Debe hacerlo porque existe una relación laboral. Entonces, cuando existe una relación laboral, aunque solo llegue a trabajar 2 días, la actividad que está ejerciendo esta persona le genera un lucro al patrono. Está utilizando las herramientas de trabajo, se concretiza esa relación laboral. Ahora, la forma en la que se dé el tiempo, el horario, el salario, eso depende del patrón.
pero sí existe una relación laboral. ¿Y con qué código se reportarían? Porque debo justificar solamente los 8 días, ¿verdad? No sería código 00. Ahora, si es primera vez que lo va a agregar, es el código 07. Si en todo el mes siguiente no le trabajó ningún día, tendría que reportarlo con el código 06 hasta que le vuelva a trabajar. Otros 8 días o 12 días, dependiendo, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien. Dice que si tuve un salario de más de $1,000 hace 10 años, ¿puedo solicitar al IES esa devolución que usted mencionó? Buenísima pregunta. No puede, porque esto prescribe a los 2 años, ¿verdad? Hay que tener eso bien en cuenta para que no se nos pase el tiempo, ¿verdad? Ahí en el área de control de ingresos se hace esta gestión y se hace de forma rápida. Ahora ya se agilizó más. ¿Podría repetir lo del auxilio de sepelio, ya que no sabemos si es quien lo da, si es el o el empleador? Ah, ok. La obligación es del empleador, pero como el empleador le cotiza al Seguro Social, el empleador queda excluido de esa obligación en la medida que sea cubierta por el seguro. El seguro le va a pagar $937, pero si su salario de 60 días es mayor o fue mayor de ese monto, el empleador sí va a responder por la diferencia. Así es como se entiende esto, ¿verdad? Pero sí el seguro le da siempre esos $937. Si deseo cotizar el pago familiar de $56, ¿me puede decir, por favor, cuáles miembros de la familia residen? Bueno, acomoda la gallina. ¿De cuáles necesita? Perdón, podemos poner en silencio. Ok. Vamos. Ok, los beneficiarios serían nada más el grupo familiar. Esposa, compañera de vida o hijos menores de 18 años. ¿Podría repetir lo del auxilio de sepelio? Ah, ok, es Ana Calderón, ya lo comentamos. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Ok, ha sido un gusto poder participar con ustedes, poder conversar un poquito sobre estos temas que son de importancia para todos, de interés para muchos, y esperamos que podamos haber ayudado y aportado. Pero pues, con permiso. No, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido sumamente valiosa esta ponencia o este conversatorio. Y esperamos, ¿verdad?, tener dentro de poco nuevamente esta información, aunque ha quedado grabado el video, así que vamos a subirlo también en la página de CONAMIPE para que ustedes también puedan retroalimentar con alguna información que necesiten. Así que muchísimas gracias. Y por cualquier consulta también, como ya les dijimos, pueden escribirnos al correo de formalización@conamipe.gov.sb. Muchísimas gracias y que pasen excelente tarde. Hasta pronto.